escuchamos durito, ¿cierto? Pero esa es la idea. Con pues, fuerza, con entusiasmo, con alegría, pasito. Iniciamos qué pasa en casa. A ver, ¿dónde está por acá la cosa que Venga, yo le digo dónde está. Ahí, ahí la rebajé. Que escuchamos fuerte y contundente a nuestra querida Mariana y a todos nuestros televidentes, pues también los recibimos en esta casa, donde diariamente tenemos las reflexiones del padre Juan Diego Ruiz, tenemos un delicioso tinto y tenemos también a todos esos profesionales que nos dan también como esa guía y nos iluminan, Padre, porque esto de la crianza de María sí que es duro y muchas veces no sabemos qué camino coger. Entonces, por eso es bueno uno consultar con los expertos, con los profesionales, consultar también con esa guía espiritual, a ver qué camino cogemos. Hey, no. Porque muchas veces optamos, tiene que estar en capacidad optamos por el más difícil y nos complicamos. Venga, por ahí no es. Relájese, que eso pasa. La vida... Nosotros realmente cogemos el camino más difícil. Nos complicamos siendo mucho. Más simple. Así es decir, es. siendo la vida tan simple relativamente, nosotros cogemos el caminito más larguito, ¿cierto? Cogemos y damos demasiadas vueltas a las cosas, pues porque es que la cultura nuestra es occidental y entonces todo pasa por el pensamiento, en lugar de pasar por la experiencia, por la cotidianidad, ¿cierto? Todo lo pasamos por la cabeza. Y entonces, claro, mientras uno da toda esa vuelta... Y le damos vueltas, Padre. Claro. Si las cosas fueran más expeditas, más de lo necesario para el día, ¿cierto? Es decir, ¿de qué me sirve a mí esto? Es decir, y entonces yo me pongo a pensar, sí, pero es que esa persona me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, y entonces mucho más fácil sería decir, tengo que arreglar las cosas con esta persona porque hoy no se me va a volver una carga innecesaria. En vez de estar diciendo, pero es que a mí no se me olvida, pero es que acuérdese, pero es que nada, hágale. No, es que hay que bajarle para poder vivir más no sé, como más fresquitos. La Pascua es como el tiempo para eso, para uno aprender a vivir. Sereno. Serenito, bajito, sin tanto complique, sin tanto acelere, sin tanta taquicardia, ¿cierto? Nos encantan las taquicardias, nos encanta estar acelerados, nos encanta estar apagando incendios, y incendios que generalmente los prendemos nosotros mismos, nosotros mismos. Entonces, yo no sé, y aprender en cabeza ajena. Es que, como decía ahorita, si al otro le pasó esto porque hizo aquello, yo para qué voy a hacer lo mismo, para que tal vez me pase lo mismo. Claro. No, en cabeza ajena, aprender. Esta persona está viviendo esto, yo tengo que ponerle cuidado a que la vida mía pues no se meta ahí, o ver cómo me anticipo a una situación de esas que ya soy consciente porque estoy viendo, ¿cierto? Estoy viendo, pero cualquier día estábamos en una reunión y alguien llegó tarde y dijo, cuando salgan pongan cuidado que afuera hay una cáscara de plátano, de banano. Y alguien salió ligero, y alguien salió ligero cuando vimos que paró los chocos. Y no fui yo. Pero habían acabado de avisar que allá había una cáscara de banano. Pero el otro que no la recogió, habían acabado de decir. Precaución. Sí, claro, se habían acabado de decir. No. ¿Cómo yo no? No. Lo que decíamos de atención y concentración. Sí. Es decir, atención y concentración. Es decir, una mirada amplia para que podamos llegar a una mirada determinada, ¿cierto? Pero que sí le ganemos en eso, ¿cierto? Muy buen ejemplo ese. Muy buen ejemplo ese. Sí. Claro, pero es que para emplear en todas las situaciones. Nosotros somos muy que lolos. se nos presentan. Nosotros somos muy lolos y vivimos quejándonos de todo. Pero sabíamos que eso no, y sabíamos que por ahí no era, y sabíamos que si hacíamos eso podía pasar esto. Una cosa son los riesgos en la vida, que es importante correrlos, pero otra cosa es cazar peleas que yo voy a perder, ¿cierto? Es decir, uno no caza peleas que va a perder, uno ya va a lo que va a ganar, pero si yo sé que voy a perder esto, qué bobada, ¿cierto? Que eso no es, yo no sé, pues como en medio de mi inocencia, que es muy grande. Es muy grande, es muy grande, yo tengo que... Gracias. Tengo para decirte Padre eso. Juan Diego, por esa reflexión. Me iba a venir hoy de rojo. Me gusta, sí. Sí. Siquiera, sí me puse rojo, pero no de la chante, pues, no es necesario, no, deje así. Deje ahí. Yo me puse rojo porque hoy vamos a hablar del amor. ¿Verdad? En la adolescencia.
O sea, estamos. O sea, sí. A punto, ¿cierto? O sea que vos vas a ser la modelo. Es que vas a ser la modelo psicóloga me dijo, ¿sí? Vivi, pues sí. Vivi. Ella fue la que me dijo, no soy vos yo. Todavía. No tú. Exacto. Vos estás en la adolescencia de la edad media. Vamos a hablar de ¿Sí o un no? tema importante, primer amor en la adolescencia y más dirigido a esos padres de familia, cómo actuar, hasta dónde dar esa libertad, esa confianza, cuándo poner límites a los adolescentes, los ilusiona ese primer amor, los asusta también, tantas cosas, padre, ¿te acordás por allá? Pues ay, qué dolor, pues mamá. Pues vos, yo lo estoy viviendo. Ay, qué Entonces, dolor. ¿Estás viviendo? Sí. Entonces, la Elena sigue cayéndole a Martín. Sí, la Elena sigue cayéndole a Martín. Sí. Hablando de amor, el amor de una madre es el reflejo más puro de la ternura de Dios. Por eso en Televid queremos honrar este regalo de la vida. El sábado 9 de mayo transformaremos el Coliseo del Colegio San Ignacio en un espacio diseñado exclusivamente para rodearlas de belleza y respeto debido a su entrega infinita. Oigan esto: boleros, grupo tropical, música de plancha y una deliciosa cena que ahí la estábamos viendo. Postre también van a tener. Entonces, anímense todas para que llamen ya mismo al 604-322-9050, opción 1 y 4, y puedan obtener sus boletas. O también pueden escribir a la línea de WhatsApp 305-224-9333, o si prefieren ir directamente al portal web para adquirir esas boletas, pues hágalo desde ya, porque padre Juan Diego, no sé si usted le ha tocado, estas boletas se acaban muy ligero, entonces para que después no digan, ay no, me quedé sin boleta, hágalo desde ya. Muy boleta. Ingresando a televid.tv, muy boleta, uno quedarse sin boleta para el Día de la Madre. Me parecía a mí, pues. Y ese llamado es más que todo también como para los hijos, para los esposos, para los hermanos, para que le hagan esta atención especial. O para las mamás, dense el regalo. Hay que esperar que me den el regalo. Dense el regalo usted y vaya para allá. A bailar bien rico, a escuchar amigas, música, allá. A dedicar, a que recuerden ese primer amor, ¿por qué no? Ay, en la adolescencia, ¿sí? Claro que sí. ¿Y si se ponen a llorar? No creo. No, pensando en aquel. Está con nosotros Marixa Gómez Toro, ella es psicóloga, y hoy estaremos hablando, como lo dijimos aquí en la cocina, primer amor en la adolescencia. Qué rico que estás aquí con nosotros, Marixa. Este había sido un tema que me habías propuesto como desde el año pasado, y yo me puse como a revisar y yo, wow, esto no lo hemos tratado todavía, ya qué no, rico. Entonces que ya no está tan adolescente, porque fue del año pasado, pues el asunto, o sea que... ¿Cómo estás, que Marixa? Tampoco. Muy bien, Vivi, muchas gracias por invitarme. De verdad que sí es un tema importante para las familias, para los mismos adolescentes, pero también para los padres de familia, porque ahorita le estaba comentando a una compañerita, Andrea, que es quien nos pone lindas, quien nos maquilla, quien nos arregla. El padre es que, como quien dice linda, pues sí. linda. Va a haber que cambiar, Vea, padres, va a haber que cambiar espejos allá. Ay, oí. Porque se ve que ya están vencidos los espejos. Y ella tiene una hija preadolescente, pues tiene 11 o 12 añitos, Andrés, ¿cierto? Y me dijo, ay, no quiero, me da mucho susto. Nada más ayer la fui a recoger al colegio y un compañerito como que le echó así una miradita y como que no me gustó mucho, pero me voy a ver el programa, no me lo voy a perder. Entonces, qué tan importante también como para esos padres de familia. Pero el peladito a la mamá de Andrea, el peladito ya después invitamos a Andrea para que nos cuente en realidad cómo fue. Sí, atracacunas, Andrea. Familia, atracacunas. Maritza, ¿cierto? Sí, Ave María. Total, Vivi. Yo creo que es un tema del cual como padres cometemos muchos errores. Nosotros se nos olvida que también fuimos adolescentes, que también pasamos por esa etapa. Quizás recordemos algunas experiencias, pero poco conectamos con lo que sentimos, con las emociones, como decía ahorita el padre, con lo que de alguna manera vivimos, esas experiencias, ¿cierto? Entonces, cuando llegan nuestros hijos, pues llegan los miedos, los temores, las dudas, y las depositamos en ellos y desafortunadamente pues cometemos algunos errores. Pero bueno, lo importante de estos espacios, psicoeducar, que de alguna manera nos sensibilicemos, que
quizás no pequemos tanto por el desconocimiento y podamos encontrar algunas herramientas que nos ayuden a guiar y acompañar a esos hijos en esas etapas que sin duda son necesarias y que las van a vivir, sí o sí las van a vivir. Y que se van a recordar para siempre, así es. Nos dejan marcados. Sí, de todas maneras, yo pienso que de todas maneras el papel de un papá o de una mamá o de un cuidador no es tomar decisión por el muchacho o por la muchacha, guiar. Sino acompañar, es decir, acompañar. A mí me parece muy bacano porque muchas veces pues ahí como en la vida de comunidad, en la vida de parroquia, entonces uno ve ahí, ve, ¿y vos para dónde vas? No, pues no, es que la niña tiene unos 15, entonces voy a ir a llevarla para luego ir a recogerla. Y entonces digo, tan bacano, o el muchacho, ¿cierto? Entonces, tan rico que esos papás y mamás se den como la pela de no quitar los ojos de encima de esos muchachos, ¿cierto? De esos hijos. Que yo creo que esa es la clave, ¿cierto? Alguna vez hablábamos aquí en el programa de una cantante que alguien le preguntó ahí, pero y usted tiene 3 hijos, y entonces usted 3 hijos y bien adolescentes, y usted cómo se va para conciertos o para otro país y eso, y entonces los hijos. Y entonces ella decía, no, yo me los llevo. Sí. Yo me los llevo, ellos siempre están conmigo. Siempre están conmigo. Para arriba y para abajo con yo ellos. No voy a perderlos de mi mirada. No los voy a perder de mi mirada. La mirada sobre ellos siempre. Y entonces que eso es chévere. Primero porque el hijo tiene la certeza o la sensación de que el papá o la mamá pues lo están mirando. Mirando en el sentido de decir, me están protegiendo, me están cuidando, están conmigo, es decir, me acompañan. Y entonces las decisiones que yo voy a tomar no serán decisiones descuadernadas, no serán fruto como de un miedo, de un temor, sino tal vez incluso de una certeza, porque sé que ellos están conmigo. Yo creo que eso es muy importante, dejarlos tomar la decisión como tal vez a nosotros nos gustó que nos daran tomar la decisión que tomamos, ¿cierto? A veces equivocada o a veces no, pero la tomamos y tal vez de una decisión equivocada aprendimos para que la siguiente no fuera tan equivocada, ¿cierto? Pero creo que sí hay que dejarlos recorrer los caminos para que desde el aprendizaje real ellos también puedan tomar decisión. Pues es lo que hacemos nosotros todavía. Es que todavía nosotros estamos en un mundo de decisiones. Sí, es importante acompañar porque es que en esta etapa, evolutivamente hablando, resulta que hay unos cambios, tanto físicos como emocionales, psicológicos, y por consiguiente no podemos desconocer que hay una biología. Entonces, ¿qué pasa? En esta etapa todo se vive con mucha intensidad, pero también en esta etapa, digamos que de una u otra manera los chicos están en esa etapa de aprender a tomar decisiones, el carácter, el criterio. Estamos hablando de que biológicamente no se han terminado de desarrollar. Por consiguiente, si hablamos, por ejemplo, de la corteza prefrontal, que es toda la encargada del juicio y la responsabilidad, no está desarrollada. Entonces, por consiguiente, ellos no tienen todavía ese criterio, esa capacidad de toma de decisiones. Por eso es tan importante ese acompañamiento. Pero también en esta etapa hay mucho cuestionamiento frente a lo que me dicen mis papás y lo que de una u otra manera me dicen mis amigos o lo que vivo en la sociedad. Entonces ahí está esa confrontación con la que tenemos que lidiar. Entonces muchas veces lo que uno escucha, adolescencia, adolecer, es que mi hijo está en esa parte rebelde, en esa etapa rebelde. Entonces, ¿qué sucede? No es que esté en una etapa rebelde, padre. Lo que sucede es que ese chico está tratando de entender lo que le está sucediendo internamente y a la vez coordinar con un mundo exterior que sin duda en esta actualidad es mucho más complejo. Entonces nosotros como padres... mucho más. Total, es que... jalan mucho más los pares en esta etapa, total. Jalan más los pares que los padres. Es que en este momento ¿cierto? Los chicos quieren reconocimiento, están buscando su identidad, están buscando pertenecer, y si yo no hago ese acompañamiento adecuadamente, pues entonces también puedo perder mucho de la conexión o el vínculo con mi hijo en cuanto a que va
a inclinarse más hacia eso que sus pares o lo que vive pues en la sociedad le va a mostrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, los chicos todo lo van a vivir a una intensidad muy fuerte. Ese amor adolescente es intenso. Ese amor es intenso, esa tristeza es muy intensa. Esa pérdida, esa pérdida es... Que no va a llegar nadie más, que me rompieron el corazón para siempre. Y la ilusión es muy alta. Y la ilusión es la expectativa. Entonces, por lo general, ese primer amor lo vemos como ese amor para siempre, para toda la vida. Entonces uno los escucha hablando de hijos, de casarse, de viajar, de un montón de cosas, porque todo lo viven de una manera muy intensa, ¿sí? Tan intenso como que rayando con lo único, pues, que es único, que es o única. Entonces el cuento se vuelve muy complejo y sobre todo porque por la búsqueda de ese reconocimiento entre los muchachos, entre ellos mismos, entonces a veces se cometen errores muy complejos. Exacto. Muy complejos. Y ahí hay que mirar precisamente ese primer amor, ¿esa raíz de qué? Si es porque todos mis amigos ya tienen novio y yo no tengo, o porque realmente hay un sentimiento o hay algo, una conexión o algo con esa otra persona, o qué es lo que estoy buscando a la hora de vincularme con esa otra. Y ahí acá hay una cosa muy importante. Y esa cosa importante, Pip. Espérate, yo te muteo. La dejamos para después. Espérate, yo te muteo, muchacha. Pausa. Hazme el favor. Ese es el control. Sí. Chucha paralizada. Tienen preguntas, tienen dudas, tienen comentarios acerca de este tema, nos escriben a la línea de WhatsApp. Si se acuerdan del primer amor. Sí, que nos compartan todo eso. ¿Y quién era? 305. Claro. ¿Y quién era? ¿Y quién era? 305-316-6560. O si una mamá hoy está, no sé, angustiada porque no sabe hasta dónde poner límites, no sabe hasta dónde ser permisiva, porque el adolescente le dijo, mami, hoy voy a ir a la casa con mi novia Elena. Podemos ver televisión en la pieza, ella se lo debe permitir, no se pueden encerrar en el cuarto, deben ver televisión aquí en la sala. Ay no, me falta mucho, pero ya me dio angustia. No, ya le dio angustia. Mejor me tomo un tinto, pausa sabe. Y ya continuamos con más de La yerna se llama Elena. Elena. Mire a mi amado Marco. La yerna se llama Elena. Es que de gruesa, de suegra. De gruesa. La Pascua es el tiempo para que nosotros sigamos descubriendo a Jesús como nuestro alimento, como nuestra vida, como nuestro Salvador. Somos lo que comemos, y no solamente en el cuerpo, también en el pensamiento, también en la vida relacional. De lo que yo me alimento es lo que sale, y pero tengo que ponerle cuidado a ese alimento. Estamos leyendo el capítulo 6 de Juan estos días, un gran discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y hoy llega una cosa muy bonita, porque llega como a una confesión. Yo soy el pan de vida, el que come de este pan no volverá a tener hambre. Y le dicen a Jesús, danos siempre de ese pan. El pan es un término genérico para decirnos que pan es todo lo que me alimenta, todo lo que me nutre. Y entonces tendríamos que pensar que no es solamente una torta de harina, sino que también es lo que entra al pensamiento y al corazón, lo que me nutre la vida relacional, la vida cotidiana, lo que hace que yo vaya construyendo argumentos para la vida. Eso es alimento, eso es nutrición, eso es pan. Y lo tenemos en Jesús, y lo tenemos en Jesús. Por eso la Pascua tiene que servirme para decirle a Jesús, deme siempre de ese pan, que yo sepa dónde encontrar este alimento. ¿Dónde encuentro a Jesús? Decíamos el domingo, pues en la palabra, pues en la Eucaristía, pues en la comunidad. Si yo encuentro ahí a Jesús, yo sé dónde alimentarme, yo sé dónde acudir para tener ese alimento. Por eso requiero y necesito esa petición al Señor siempre, deme de ese pan para alimentarme, para nutrirme, para que no haya como todas esas desnutriciones que afectan mi vida, sino que cada día esté más fortalecido. Digámosle con toda la fe y con toda la gracia, danos siempre de ese pan, Señor.
Cuando estamos en la etapa de la adolescencia, muchas cosas empiezan a cambiar en nosotros, las formas de vivir, de ver la vida, nuevas aventuras y por supuesto llega ese primer amor. Pero no tenemos un manual o unas indicaciones que seguir alrededor de eso. Por eso salimos a la calle a preguntarle a la gente alrededor de su experiencia y que nos den un consejo, que nos cuenten qué cosas debería hacer un adolescente a la hora de tener su primera pareja. Debe poseer suficientes principios, que sea de buena familia, que vengan de buenos padres o algo así, que tenga buena formación. Yo siempre le digo a mi hija que se fije en un hombre que sea trabajador, responsable, juicioso, que la quiera de verdad y la valore, que nunca se fije en lo físico, porque no vivimos pues de apariencias y caras bonitas hay muchos, pero corazones sinceros pocos. Yo creo que es algo muy importante que todos debemos de tener en cuenta en casa. Si tenés un joven, un adolescente, guiarlos, apoyarlos. Yo creo que desde casa les tenemos que hablar con honestidad, con claridad, cuando van a tener su primer novio, su primera pareja, su primera relación sexual. Decirles, amor, hija, hijo, existen estos métodos, existen estas cosas que te pueden acompañar para que no estés solos. Cuéntame, no te dejes guiar de un amigo, de una amiga, para eso cuentas en casa, con tu papá y tu mamá, porque somos los mejores maestros y ya tenemos más experiencia en la vida y te podemos guiar con amor y respeto. Bueno, primero que todo que se valoren, que tengan amor propio, que si el novio les dice no se vistan así, ellas tengan criterio propio. O sea, primero que todo, ellas. Romería a Jardín, Antioquia. Dios nos habla a través de la belleza y el municipio de Jardín es uno de sus escenarios más sublimes. Televid te invita a cultivar el jardín de tu alma en una jornada de contemplación y comunidad. Entre flores, montañas y el aroma del café, visitaremos su basílica, un templo que nos invita al silencio y a la admiración de la obra del Creador. El 30 de junio será la fecha señalada para esta romería. Informes y reservas en el 604-322-9050, opción 1 y 4. En pantalla toda la información para quienes quieran ir a esta romería a Jardín, Antioquia. Muy bien, rico ir a Jardín, hermoso ese pueblo, hermoso. ¿Verdad? Sí, ay, señor. Ay. Y tomarse un tintico allá en el pueblo. En el parque. En el parque, en todo el parque. Los parques delicioso. Son muy ricos. Esos postres también, todos invitados entonces a esta romería. Sabe bastante. Seguimos en compañía de Maritza Gómez Toro, psicóloga, y hoy hablando acerca del primer amor en la adolescencia. Por acá tenemos otra información importante y son las relaciones sanas. ¿Cómo saber o qué señales nos muestran que esa sí es una relación sana? Mira, Vivi, cuando los chicos empiezan en esta primera experiencia, el rol de acompañar de los padres es fundamental, pero también de orientar desde informaciones muy claras, y ahorita lo decían en la pregunta que salió la chica a las calles, y es cómo fortalecemos a nuestros chicos en el amor propio, en autoestima, en límites. Hablamos al principio que ellos están en todo ese criterio, en aprender toda esa toma de decisiones, cómo los vamos orientando desde ahí, pero fundamental, preguntarles, o sea, la escucha, de alguna manera, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes respetado? ¿Te sientes valorado? Los chicos que si de alguna manera están viendo este programa, importante que se pregunten a sí mismos, o sea, me siento bien, me siento estable, me siento en paz, o esto me roba mi tranquilidad, siento miedo, como decía ahorita en la televidente, entonces resulta que me tengo que cambiar mi forma de vestir, mi forma de ser, o sea, no puedo perder mi esencia, y hay que ayudarles a construir esos conceptos de respeto, de no solo de recibir respeto del otro, sino cómo me respeto a mí misma, ¿sí? Cómo de alguna manera tengo ese criterio para lo que yo soy en esencia y lo que quiero ser, de no dejar mis amistades
porque como ya ahora tengo novio, pues entonces mi novio no le gusta que yo tenga amigos hombres, entonces, o que no tenga amigas mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a revisar todas esas cosas que de una u otra manera me están alejando de lo que yo soy, de lo que me gusta hacer, de mis actividades cotidianas, de mi compartir en familia, de mi compartir con amigos, porque desde ahí puedo estar identificando que me estoy perdiendo de esa relación de una u otra manera que sea una construcción sana, ¿sí? Entonces, el respeto, los límites, saber decir no, ¿qué puede hacer yo? O sea, yo creo que una cosa muy clara es que uno pueda hacer, que uno de una u otra manera se sienta tranquilo con esa persona valide lo que de una u otra manera a mí me gusta ser y hacer, ¿sí? En ese compartir, en ese interactuar en uno con el otro. Hay que tener mucho cuidado, Vivi, y que yo lo mencionaba ahí con las señales de alerta, es cuando nos prohíben amistades. O cuando nos prohíben, por ejemplo, nos revisan las redes y entonces ¿por qué le das like a esta persona? ¿Por qué sigues a esta chica? ¿Sí? O esas agresiones que se van invisibilizando de una u otra manera o se van naturalizando, tanto verbales como incluso físicas o psicológicas, ¿sí? Entonces los chicos tienen que tener mucha claridad frente a lo que quieren y cómo lo quieren tener. Por eso es tan importante esa guía de los padres. Cuando están en una relación los chicos, como lo decíamos al principio, todo lo están viviendo de una manera muy intensa, ¿sí? Entonces cuando resulta que tienen una discusión, un conflicto, entonces llega una tristeza, pues el fin del mundo, entonces es que peleamos, ¿sí? Y cuando llegan a casa llorando o los vemos como con esos cambios comportamentales y emocionales, muchas veces invalidamos lo que sienten. Entonces, ay, eso es una bobada, pero usted ya vio, entonces ¿para qué se mete en eso? Usted pues que ¿para qué se pone de novio? No, es que qué bobada. No, validemos eso que ellos sienten, porque de alguna manera eso nos va a permitir ayudarles a construir seguridad en sí mismos, a que validen sus emociones, a que fortalezcan su valor personal. Pero si nosotros de alguna manera también invalidamos eso, pues entonces queda un chico como muy suelto, como que no tengo un lugar seguro de donde afianzarme. No solamente es lo que le digo, también es lo que le demuestro, lo que de alguna manera se vive en casa. Ahorita, cuando hacían la pregunta en la calle, una mamá decía que ellos de alguna manera elijan personas, no solo una cara bonita, sino que también pues como valores y demás. Yo creo que eso es el gran temor que de alguna manera tenemos los padres cuando nuestros hijos empiezan a experimentar el amor, y es que no les vayan a suceder cosas que de una u otra manera conectan con lo que yo también he vivido. Entonces muchas veces depositamos en nuestros hijos esos miedos o esas historias que nosotros también tenemos, ¿sí? Por eso es tan importante que como padres nos dediquemos también a sanar, a resolver nuestras heridas para no transmitírselas en esos miedos a nuestros hijos. Entonces, pero yo creo que un par de pelados de adolescentes no son novios y que no deberían ser novios. Con el cuento pues de la expresión novio, pues es que a mí me parece que la adolescencia, por ejemplo, o incluso la juventud, es una etapa para el conocimiento. Total. Para el conocimiento, es decir, para conocer un montón de personas. Para yo, por ejemplo, saber cómo me gusta a mí una mujer, qué tipo de mujer me gusta, que haga qué, que piense qué, que actúe cómo. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Pues en el conocimiento. Pero si yo tengo una persona exclusiva, uno como adolescente con una persona exclusiva a la que le promete pues amor comillas, eterno, pues, fidelidad, amor eterno, no sé qué, y se queda enfrascado ahí en ese cuento, a veces yo creo que por eso se suceden tantos errores en una decisión el día de mañana, porque decidí por costumbre más que por el conocimiento. Es decir, yo creo que eso pues no es infidelidad ni es cuento de eso, pero yo sí creo que la etapa adolescente es la etapa para uno, a esta persona le gusta ir al cine, voy a ir al cine con esta, a aquella le gusta ir a fútbol, voy a ir a fútbol con esta, es decir, es rodearse de un montón de amigos y de amigas
que me permitan a mí ir dilucidando y diciendo, ay, cómo me siento de bien con esta. No tanto con aquella quiere que yo sea como el novio de ella, pero no, a mí me encanta esa aquella porque estás así como tan madura, como tan no sé qué, ¿me entendés? Es decir, es la etapa como para uno salir a todo, salir con todos, conocer, moverme, situaciones que me lleven a saber cómo es esta, y a saber también qué es lo que yo busco. Es que padre, ¿qué es lo que eso yo que quiero? usted dice pero esas me encanta. exclusividades a mí no es la época. Eso pues. que usted dice me encanta porque eso es lo que de alguna manera nosotros como adultos, desde nuestra experiencia y lo que hablaba yo ahorita, desde ya nuestro desarrollo de ese lóbulo prefrontal y esa capacidad de toma de decisiones que hemos adquirido, pues lo podemos ver de una manera muy objetiva, ¿cierto? Pero ya es muy distinto el adolescente que está en toda su experiencia, en todo su esplendor, está moviéndose en un mundo social con muchas presiones, está queriendo pertenecer, que desde ahí es donde empieza a cometer esos errores. Por eso es tan importante ese acompañamiento y esa orientación de ese adulto, de esa persona que de una u otra manera pues ya tiene esa experiencia y ve las cosas pues mucho más allá, mide todas esas consecuencias. Por eso esa orientación debe ser muy basada desde la comunicación muy activa, muy empática y no desde el juicio de valor de lo que yo espero que mi adolescente sea, como lo que yo ahora a mis 45 pienso que debe ser. Pues es que al fin y al cabo es una etapa que él tiene que vivir y experimentar y desde ahí adquirir muchos aprendizajes. El primer amor es una experiencia muy significativa porque de una u otra manera me va a ayudar como a lo largo de la vida voy a vivir mis vínculos, ¿sí? Por eso entonces no solamente es la guía de los padres. Por ejemplo, cuando a mí me llegan en consulta y cuando yo te proponía este tema, Vivi, a mí me encanta trabajar con los adolescentes, primero porque no tengo ese sesgo de que adolescencia es adolecer y que es la peor etapa. Yo creo que incluso es una de las etapas más bonitas porque es que es una transición entre esa infancia y esa adultez, es como que, bueno, como que tantas cosas que quiero experimentar pero no sé cómo, y ellos están muy confundidos, como queriendo vivir muchas cosas pero también con muchos temores, y cuando hay alguien que los escucha sin ese juicio y desde ahí podemos trabajar cosas tan importantes, esos valores, esos principios, más allá de una rigurosidad, sino más desde lo que ellos sienten y quieren ir logrando, cuando los vamos proyectando hacia un camino, hacia un sentido de vida, entonces ellos van encontrando mucha claridad y mucha luz, y desde ahí, padre, pueden empezar a identificar, pues yo para qué me voy a enredar la vida también a los 14, 15 años, cuando tengo tanto tiempo pues para hacer tantas cosas. Todavía tengo tanto camino por delante, ¿cierto? Total. Yo pienso que los papás deben ser como una respuesta no a preguntas preestablecidas, que a veces el problema de nosotros es que damos respuestas a preguntas que los muchachos nos están haciendo, entonces por eso nos desconectamos, sino que la capacidad de que los muchachitos les guste estar con el papá y la mamá, con la familia, para contarles lo que les está pasando, para contarles me gusta aquella muchachita, me gusta aquel muchachito, y saber pues cómo acompañarlos ahí, ¿me entiendes? Sin esas preconcepciones de tiene que ponerle cuidado a esto, tiene que ponerle cuidado a aquello, a lo otro, no sé qué. No, el peladito ni siquiera de pronto está preguntando eso, ¿cierto? Así es. Una cosa como más libre, más sueltica, ¿cierto? Y tampoco para tan abochornarlos. Es que a veces los muchachitos no quieren que nadie sepa y en la familia empiezan a gozárselo porque ya tienen novio, ya tienen novio, porque ya no hay que... Entonces, claro, no hagamos eso. La suavidad en el asunto hasta que él cuente, que me parece huella cuente, para desde ahí saber qué está pensando el muchachito, ¿cierto? Vamos a leer mensajitos que nos escriben a esta hora a través de la línea de WhatsApp. Buenos días, personalmente pienso que a los jóvenes hay que enseñarles que una mala decisión que tomen en un segundo pueden echar a perder toda su vida. También hay que enseñarles que es peligroso equivocarse en la elección de parejas y de amistades. Padre, me alegró mucho tratarlo en persona y asistir a la Sagrada Eucaristía que usted presidió el día que visité el canal. Soy Olga Lucía Vélez Montoya. Olga, para que vaya ir viendo, esta Olga Lucía no falla. Buenos días para todos. Mi consejo es que disfruten de su etapa de noviazgo juvenil de la forma más sana, que no lleven todo a la ligera o se adelanten a vivir situaciones que pueden esperar.
Un noviazgo es una construcción muy bonita, siempre y cuando se tenga en cuenta que siguen creciendo y que crecer en pareja rodeados de aspectos positivos es mucho mejor. Que se comuniquen siempre desde el amor y el respeto. Un saludito para todos, gracias por su excelente programación. Qué lindo ese mensaje. Sí. Súper. Qué lindo. No, muy rico. Muy bien. Yo creo que es que es la experiencia de todos, pues, es la experiencia que todos hemos vivido y que a veces a uno le gustaría que los demás la vivieran, ¿cierto? También como desde ese asunto de... Ay, pero como de eso tan rico de esa tranquilidad, Sí, como ese asunto tan rico de saberse querido, de saber que a uno le gusta a esta persona, de que a uno le gusta a esta persona y que tal vez de pronto hay ahí pues como la química y todo. Eso es muy bacano, eso es muy bacano. Y que eso se debería acompañar, ¿cierto? Se debería acompañar sin prejuicios. No, vívalo. ¿Cuánto va a durar? Yo no sé, puede que dure solo el fin de semana, pero tan rico que se vivió, ¿cierto? Sí, chévere. Yo creo que el rol que ocupamos como padres en la vida de nuestros hijos es fundamental en esta etapa, como de una u otra manera, más que buscar ser los amigos, los parceros, pues porque tampoco es desdibujar el rol, es importante de alguna manera darle la seguridad y la tranquilidad, que desde acá hay una escucha y que también hay una experiencia y que los podemos orientar, pero tampoco los podemos poner en una burbuja donde evitarles a que vivan experiencias que los van a ayudar a crecer, como decía la televidente. No, tienen que vivirlo. Exacto, tienen que vivirlo. Entonces, muchas veces me preguntan, ay, pero Marixa, si, pues ¿cuál es la edad para que tenga novio? Si lo dejo tener novio, entonces ¿qué hago? Bueno, ahí más que la prohibición es cómo hacemos ese seguimiento o ese límite desde la escucha, desde el diálogo, ¿sí? No es lo mismo prohibir con diálogo a que prohibir impositivamente, ¿sí? Entonces, si yo guío a mi hijo, si yo guío a mi hija frente a lo que está sintiendo y de alguna manera lo acompaño y lo oriento, ese hijo no tiene por qué salir a hacer cosas a escondidas, no tiene que ir a confrontar muchas cosas, como ha pasado, pues historias que uno escucha en consulta, como por ejemplo, entonces me fui y entraron al novio a escondidas a la casa, o se están viendo en tal parte, ¿sí? O sea, eso también depende mucho de cómo yo me acerco a mi hijo y logro en él esos que tanto todo en la vida es no, valores. Que tanto en la vida todo es no, ¿cierto? Entonces, oye, no más preguntas, hágame el favor. No le voy a contestar más, no me pregunte más. Oye. Es que no dijeron que no más preguntas. Mentiras, Pablo. Ahí estamos navegando por tu red social, Marixa. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Dónde te pueden seguir? Sobre todo esos adolescentes también que quizás hoy nos están viendo. Los papás y las mamás que están ahí también preocupadas ahí con su Elena. Ahí estamos. Con su Elena que le está robando a Martín. Ahí estamos viendo la red. Bueno, realmente no soy muy activa en redes sociales, se podrán dar cuenta. Me demoro mucho en hacer publicaciones, pero ahí sí podrán encontrar de una u otra manera orientación frente a ciertos temas específicos. No soy mucho de dar tips porque siento que la vida y la salud mental no va en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, pero sí como es la invitación, la sensibilización a que nos hagamos cargo y que acompañemos adecuadamente a nuestros Yo allá en la unidad me pongo a ver por la ventana esos niños, esos pelados, esos adolescentes en ese grupito, cómo se ríen, cómo comparten entre ellos, cómo se gustan entre ellos, cómo se juntan. Esa es una riqueza de las unidades. Exacto, para irse a comprar un helado, para jugar un balón también, tan rica esa época. Plan cine y se van los 10 pues para pasillo. Y yo cambiando pañales. Que es otra etapa también maravillosa. ¿Cómo se le dio de gruesa? Ay, de suegra, gruesa. Por Dios, por Dios.